Buen día, sean bienvenidos todos a este nuevo video. Mi nombre es José Carlos González y en esta ocasión les estaré hablando acerca de la incorporación del software educativo a la escuela. Comencemos con nuestra presentación. ¿Por qué este tema nos preocupa? En primero, una de las características distintivas de esta sociedad moderna es el uso de la tecnología en todos los recursos derivados de ellas para distintas áreas y ámbitos de aplicaciones. Nosotros vivimos en un inmerso contexto influido por la tecnología del cual nuestra vida cotidiana no puede escapar. Entonces, conociendo eso, ¿podríamos nosotros concebir la educación contemporánea sin los recursos que la informática ofrece? Pues actualmente la Ley Federal de la Educación instruye a los maestros la utilización de recursos tecnológicos que evalúen y que complementen los procesos de enseñanza a los que los estudiantes están inmersos. Entonces, se puede a su vez utilizar diversos aparatos tecnológicos que ayuden a contemplar o a fortalecer estos procesos de enseñanza en las escuelas. Uno de ellos y de los más utilizados son las computadoras. Entonces, las computadoras nosotros podemos utilizarlas de dos maneras. Una, como herramienta para el aprendizaje, como una oportunidad para aprender a pensar, como una extensión de la inteligencia humana. También lo podríamos utilizar como comunicación, para mantener nosotros una comunicación fluida, reducir barreras temporales, geográficas y culturales. Cualquiera de las dos maneras, o como cualquiera otra creación del hombre, la computadora está al servicio de éste, y no para reemplazarlo. La utilización de las computadoras agudiza los procesos de enseñanza-aprendizaje en los salones de clase, y a su vez facilita la relación entre el docente y su estudiante, así como la relación también entre estudiantes. Entonces, dando esto, conoceremos cuál es el rol del maestro. El maestro que va a utilizar los recursos tecnológicos en educación no debe convertirse en un programador para crear sus propios materiales, sino simple y sencillamente este debe de convertirse en un usuario inteligente, el cual dé ciertos recursos de la computación y este escoja adecuadamente los que va a utilizar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los salones de clases para compartir con los estudiantes. Vamos a hablar ahora algo acerca de la historia de los software educativos. Los software educativos, el uso de las computadoras en la educación comenzó a principios de la década de los 60 en las principales y más prestigiosas universidades norteamericanas. Estos software se crearon los primeros programas que intentaban, con los limitados recursos informáticos de la época, utilizar la computadora como una máquina para enseñar el área de contenido curricular específico, creando así lo que fue la enseñanza asistida por ordenador. Los programas de enseñanza asistida por ordenador se proporciona información al alumno, a partir de la cual ese alumno debe resolver una serie de ejercicios, responder preguntas, realizar elecciones, etc. Y el ordenador valorará la actuación del alumno y le proporcionará una respuesta inmediata sobre su acierto o su error. Los programas de eh, enseñanza asistido por ordenador pretenden que el alumno adquiera determinados conocimientos o destrezas, presentando la información y requiriendo de él diversos tipos de respuestas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las caracterizaciones o características que distinguen un software educativo? La primera es la intencionalidad educativa explícita. Se debe saber si va a intervenir directamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué efectos este va a tener en el mismo. Como segundo, los objetivos. Debe tener claro la definición de los objetivos, así como las instrucciones que los estudiantes seguirán para realizar sus trabajos. Tercero, debe cumplir con el contenido pertinente al currículum escolar o a la malla curricular que dicte la Secretaría de Educación. También debe de tener una secuenciación lógica de los contenidos que se están siguiendo de acuerdo al currículum escolar. Debe de presentar ejercitaciones, ejercicios que permitan a los estudiantes fortalecer el dominio progresivo del contenido. También un autoaprendizaje, ya sea de tareas que no requieran de la tutoría directa del maestro, sino que el alumno por su propia cuenta pueda desarrollarlas. Y por último, una confirmación inmediata de los aciertos y las correcciones o los errores que tuvo al desarrollar la actividad.
Entonces, conociendo esto, vamos a ver cuáles son y cómo se pueden clasificar los software educativos. Como primer tipo tenemos los paquetes que constituyen los programas de enseñanza asistida por ordenador. Estos se pueden subdividir en dos. En primer lugar, los de ejercitación, que se limitan a suministrar ejercicios para afianzar conocimientos o aprendizajes anteriores y desarrollar habilidades. También constituyen la aplicación más sencilla de la computadora al aprendizaje, ya que el usuario debe recibir corrección inmediata de sus respuestas. Y la segunda subclasificación es como tutoriales. Los tutoriales proporcionan información y explicaciones sobre hechos, conceptos, leyes. Incluyen también ejercicios de evaluación, que en el caso de no ser resueltos generan nueva serie de explicaciones y prácticas de repaso. Estos cubren diferentes áreas de contenido y son más complejos que la ejercitación. Como una segunda clasificación tenemos los simuladores. Los simuladores presentan un modelo o entorno dinámico, generalmente gráfico, que permiten su exploración y modificación por parte del usuario. Los hay desde simples simuladores de un partido de fútbol hasta complejos simuladores de vuelo. Son programas de laboratorio, simuladores de leyes físicas naturales o en el caso simuladores de redes en el caso del área de informática. Otra clasificación son los juegos educativos. Estos juegos educativos constituyen el más controvertido grupo de software, porque quizá el reclamo de más característico de los padres y educadores es que los juegos educativos focalizan demasiado en el entretenimiento y no suficiente en el aprendizaje. El hecho de que sean diseñados con propósitos fundamentalmente educativos no solamente los invalida, sino que potencia su utilización educativa, ya que nosotros vemos que los estudiantes aprenden más cuando ellos piensan que están jugando. Aquí vemos algunos ejemplos de software educativos, de juegos educativos. Como siguiente clasificación tenemos los paquetes educativos. Estos paquetes están bajo esta denominación y se suelen encontrar en el mercado en una serie de programas con contenidos escolares, ya pueden ser de áreas de matemáticas, de lengua, de historia, de geografía o también enciclopedias y atlas. Adoptan diferentes diseños y requieren de diferentes sistemas operativos para su ejecución. Se pueden dirigir a presentar un tema, a afianzar aprendizajes anteriores o permitir una nueva forma de búsqueda de la información. Continuando con la clasificación, tenemos los programas de herramientas o programas utilitarios. Estos son un grupo de programas en los cuales nosotros encontramos software que facilitan la organización de la información, como por ejemplo procesadores de texto, que convierten a la computadora en una potente máquina de escribir, facilitando redacción de informes, cartas, documentos, etc. También como plantillas de cálculo electrónica, que proporcionan una enorme hoja dividida en celdas, en las que nosotros podemos incluir gran cantidad de números con los que podemos realizar operaciones matemáticas. Tenemos también gestores de bases de datos, que permiten crear y manejar grandes archivos o fichas electrónicas, localizar y actualizar fácilmente información. También tenemos programas de gráfico o de graficado, que varían grupos de software que facilitan la realización de gráficos o dibujos. La importancia de este grupo de herramientas es que son recursos residentes en un valor instrumental, es decir, son herramientas de trabajo relativamente independientes al contenido que se esté trabajando en ellas. Y la última subclasificación es la del hipertexto o la hipermedia. El hipertexto se refiere a la posibilidad o capacidad de crear conexiones o vínculos entre los diferentes textos de un software que presente un conjunto de trozos de texto. Y también tenemos la hipermedia, que es la utilización de diferentes o un conjunto de recursos, ya sea multimedia, video, imágenes, sonido, animaciones, para poder interactuar con el estudiante. Bueno, esa ha sido la clasificación. Pasaremos ahora a ver algunas de las consideraciones para elegir un software educativo. Primeramente, cuando se piensa en la utilización de algún software educativo, resulta pertinente atender algunas de las consideraciones que pueden ayudar a tomar la decisión para elegir correctamente el software que nosotros debemos aplicar. Primeramente debemos ver la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que nosotros queremos lograr con este software? ¿Un autoaprendizaje, un sistema de referencia o un sistema de esparcimiento, etcétera? También tenemos que tener en cuenta el tipo de habilidad que demandan.
ya sea desde las de reconocimiento, memorización y evocación, hasta las de comprensión, análisis, formular hipótesis, aplicar principios, que son conocimientos que el estudiante debe de tener previos a utilizar estas herramientas. También debemos considerar la forma de interacción entre el usuario y la computadora, desde los estrictamente secuenciados hasta los que permiten una mayor libertad de elección. Debemos de ver qué conocimientos previos tienen los estudiantes para utilizar herramientas tecnológicas. Debemos de prestar también atención al tipo de representaciones que utilizan, ya sean imágenes de objetos, dibujos, diagramas, símbolos o signos, etcétera. Y por último, al tipo de diseño, ya sean diseños lineales como las similares a las instrucciones programadas y ramificadas, o tipos de software multimedia que demandan una mayor habilidad de los estudiantes para poder trabajar en ellos. Con esto ya casi terminamos y pasamos a lo que es a la conclusión. En conclusión, la utilización de software educativo es esencial en estos días, ya que debido al contexto actual de la sociedad, los estudiantes se decantan más por pasar horas frente a los diferentes aparatos tecnológicos de nuestro medio. Y qué mejor manera de aprovechar esa satisfacción por la tecnología que involucrarla en los diferentes procesos formativos y de aprendizaje de los estudiantes. Además, el uso de aplicaciones o demás herramientas educativas logra un mayor interés de parte de los estudiantes hacia el estudio, ya que no pasan horas viendo las hojas de un libro, por ejemplo, sino que interactúan de una manera dinámica con una herramienta que permite cubrir los mismos contenidos, pero con una forma más activa por parte del estudiante, logrando un mayor involucramiento de estos en sus propios procesos de aprendizaje. ¿Ok? Esto ha sido todo acerca de la incorporación del software educativo a la escuela. Espero que haya sido de su agrado y de su total aprovechamiento. Muchas gracias.